No voy a mentir, el día que mi madre me dijo eso, sentí como si me hubieran borrado de mi propia vida. Tu cuarto ahora lo va a usar tu hermano, es temporal, me dijo ella. Como si estuviera hablando del clima y no de destruirme el único espacio que sentía mío. Yo no grité. No discutí. Solo asentí. Y ahí empezó todo. Me quedé parado en la puerta de mi cuarto viendo como mi hermano ya estaba entrando como si fuera su casa desde siempre. Venía recién divorciado, con esa cara de víctima que lo hacía parecer el centro del universo. Yo pensé, ok, si esto es lo que quieren, lo voy a aceptar. Le dije a mi madre que no había problema, que lo entendía. Ella me dijo, eres muy maduro, hijo. Y esa frase me dio risa por dentro. Porque no era madurez. Era cálculo. Esa misma noche empecé a empacar mis cosas. No hice ruido. No encendí luces. Solo guardé ropa, libros, recuerdos, todo en silencio, como si me estuviera borrando yo mismo de esa casa. Cuando mi hermano pasó por el pasillo, me dijo. Gracias por entender, sabes que lo necesito más que tú ahora. Yo le respondí. Sí, tranquilo, te lo mereces. Y lo dije con una calma que ni yo reconocí. Pero lo que nadie sabía, es que mientras yo sacaba mis cosas, también estaba viendo algo más. Algo que llevaba meses ignorado. Los papeles de la casa. Los contratos. Las firmas. Las fechas. Y una pequeña línea que casi nadie lee, pero que lo cambia todo. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé en la cocina con los documentos abiertos. No voy a explicar todo todavía, pero digamos que había algo que no estaba exactamente como mi madre creía. Y yo lo sabía desde hace tiempo. Solo estaba esperando el momento correcto. Al día siguiente, yo ya no tenía habitación en esa casa. Mi madre me dijo. Puedes dormir en la sala unos días, hasta que se arregle todo. Yo le respondí. No te preocupes, ya estoy bien así. Y lo curioso es que lo dije en serio. Porque para mí, el juego ya había empezado. Y entonces hice algo esa misma noche. Algo pequeño. Algo silencioso. Algo que nadie notó al principio. Pero que una semana después haría que mi hermano empezara a preguntar por primera vez en su vida. ¿Dónde voy a vivir ahora? Esa semana fue extraña, demasiado tranquila para lo que venía después. En mi casa todo seguía igual en la superficie. Mi madre cocinando, mi hermano ocupando mi cuarto como si fuera un hotel, y yo durmiendo en la sala como si no tuviera peso en ese lugar. Pero por dentro, todo estaba cambiando. A los 2 días, mi hermano empezó a actuar raro. Primero eran cosas pequeñas. Entraba a su cuarto y salía al minuto. Revisaba cajones. Volvía a revisar los papeles del divorcio como si de repente le hubieran cambiado las reglas del juego. Una noche lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. Me quedé quieto en la oscuridad y escuché cómo decía. No, eso no puede ser, yo ya había cerrado eso. Y colgó de golpe. Al día siguiente, mi madre me dijo. Tu hermano está estresado, está pasando por mucho, intenta no provocarlo. Yo le respondí. Yo no estoy haciendo nada. Y era verdad, técnicamente. Pero lo que nadie sabía es que aquella noche en la cocina no había sido solo mirar papeles. Había llamado a alguien. Un contacto viejo de la familia, alguien que trabajaba con registros de propiedad. Le dije solo una cosa. Quiero saber si todo lo que está a nombre de mi madre está correctamente registrado, sin errores, sin zonas grises. Y esperé. 3 días después llegó el mensaje. No era largo. Pero era suficiente. Había inconsistencias. Pequeñas, pero peligrosas. Una actualización de titularidad que nunca se había terminado de formalizar del todo. Una propiedad que todos en la casa creían intocable, pero legalmente no estaba tan clara como pensaban. ¿Y lo peor? Mi nombre aparecía en más documentos de lo que mi madre recordaba. Yo no hice nada inmediato. Solo guardé esa información. Porque si algo aprendí de esa casa, es que la paciencia duele más que la confrontación. Al 5.º día, mi hermano explotó. Yo estaba en la sala cuando lo escuché gritar desde mi antiguo cuarto.
Entró a la cocina con el móvil en la mano y la cara blanca. Me dijo: ¿Tú sabes algo de esto? Yo lo miré y le respondí: ¿De qué hablas? Me enseñó el teléfono. Era un correo. Algo sobre la situación de la vivienda que iba a complicarse si ciertos registros no se aclaraban pronto. Mi madre se levantó de la silla de golpe. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, dijo ella. Y por primera vez, no tenía control de la conversación. Mi hermano me miró fijo y dijo: Tú estuviste revisando papeles, ¿no? Yo me acerqué lento a la mesa. Respiré. Y le respondí: Yo solo quise entender dónde estaba parado todo el mundo. Silencio. Un silencio pesado. De esos que no son paz, son amenaza. Esa noche, mi madre vino a verme a la sala. Se sentó a mi lado sin mirarme. Y me dijo en voz baja: Dime la verdad, ¿estás intentando hacer algo contra tu hermano? Yo la miré. Y por un segundo casi le digo todo. Pero no lo hice. Solo respondí: Yo no empecé nada. Solo dejé de aceptar cosas en silencio. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque al día siguiente, mi hermano no estaba en casa. Sus cosas tampoco. Y mi madre recibió una llamada que la dejó sentada en la cocina sin moverse durante 10 minutos. Cuando colgó, solo dijo: Tiene problemas con el alquiler, no tiene dónde ir ahora. Yo no reaccioné. Solo seguí tomando café. Porque todavía no había terminado. Lo que ellos no sabían, es que ese error administrativo en los documentos no era el final del movimiento. Era solo la primera capa. Y la siguiente decisión que yo ya había tomado, iba a obligar a todos a sentarse y escuchar por primera vez lo que nadie quería admitir en esa casa. Que el temporal nunca había sido mi habitación. Era la forma en la que me trataban a mí y esa mañana en la casa ya no había esa falsa sensación de normalidad. El silencio era distinto. No era tranquilidad, era espera. Mi madre caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, como si cada llamada pudiera arreglar algo que ya se le estaba escapando. Yo seguía en la sala, sentado, sin moverme demasiado, observando todo como si ya no formara parte de eso. A media mañana, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Mi madre abrió y vi cómo su expresión cambiaba de inmediato. Era un hombre con carpeta en la mano. No gritaba, no hacía drama, pero su presencia llenó toda la entrada. Dijo: Vengo a revisar la situación registral del inmueble. Hay una solicitud de verificación activa. Mi madre parpadeó confundida. ¿Qué solicitud? Nosotros no hemos pedido nada, respondió ella. El hombre miró sus papeles. Y dijo una frase que lo cambió todo. La solicitud viene asociada a un copropietario registrado. En ese momento mi madre giró la cabeza hacia mí. Lent. Como si no quisiera creer lo que estaba pensando. Yo no dije nada. Solo la miré. El hombre continuó. Se ha detectado una discrepancia en la actualización de titularidad. Hasta que se aclare, cualquier decisión sobre el uso del inmueble queda en revisión. Y cerró la carpeta como si eso fuera un trámite más de su día. Pero para nosotros, era una bomba. Mi madre cerró la puerta y se quedó apoyada en ella. Me dijo en voz baja: Explícame esto ahora mismo. Yo me levanté despacio. Y respondí: No hay mucho que explicar. Solo quise saber qué era realmente mío y qué no. Mi hermano apareció en ese momento. Nadie sabía que había vuelto. Tenía ojeras, ropa arrugada, la cara de alguien que había dormido mal varios días seguidos. Entró y dijo: ¿Qué está pasando aquí? Me han llamado del registro otra vez. Mi madre casi grita. Tu hermano tiene algo que ver con esto. Yo lo miré y respondí: Yo no obligué a nadie a afirmar lo que no entendía. Silencio otra vez. Pero esta vez era peor. Porque ya no era sorpresa, era sospecha entre todos. Mi hermano dio un paso hacia mí y dijo: Si esto es por venganza, estás exagerando. Yo me reí una sola vez. Sin alegría. Y le respondí: ¿Venganza?
No. Venganza sería hacer lo que tú hiciste sin pensar en nadie más. Mi madre se tapó la boca con la mano. Porque empezaba a entender. No todo. Pero lo suficiente. Esa tarde, la situación empeoró. Una notificación llegó a su correo. Luego otra. Luego una llamada. Todo giraba alrededor de lo mismo. Revisión, bloqueo temporal, aclaración de derechos. Y cada palabra hacía que el aire en la casa se volviera más pesado. Mi hermano me llevó a la cocina. Por primera vez no había arrogancia en su voz. Solo cansancio. Me dijo. Dime qué hiciste exactamente. Yo lo miré fijo. Y respondí. Solo hice que las cosas dejaran de estar borrosas. Esa noche, mi madre ya no hablaba. Se sentó en la mesa sin tocar la comida. Y de repente dijo algo que no esperaba. Yo pensé que todo esto estaba arreglado desde hace años. Y por primera vez en toda la historia, sonó insegura. Mi hermano salió de la casa esa misma noche. No dijo a dónde iba. Solo tomó una mochila y se fue sin cerrar la puerta del todo. Y ahí fue cuando entendí algo importante. No era solo la casa. No era solo los papeles. Era la estructura entera de cómo me habían colocado a mí dentro de esa familia, como alguien temporal, adaptable, prescindible. A la mañana siguiente, mi madre se sentó frente a mí. Esta vez sin defensas. Y me dijo: ¿qué quieres exactamente? Yo la miré largo. Y respondí: que dejen de decidir dónde pertenezco como si yo no tuviera voz. Y en ese momento, por primera vez, ella no discutió. No defendió a nadie. Solo bajó la mirada. Pero lo que ella no sabía es que lo más fuerte todavía no había pasado. Porque la revisión legal no era el final del proceso. Era solo el inicio de algo que ya no dependía de emociones, sino de consecuencias reales. Y esa semana, alguien iba a tener que decidir si esta casa seguía siendo hogar, o se convertía en un problema que ya nadie podía ignorar. Los días siguientes fueron los más fríos que recuerdo en esa casa. No porque hiciera frío afuera, sino porque nadie se atrevía a hablar demasiado fuerte. Mi madre ya no daba órdenes como antes. Mi hermano no volvía. Y yo, seguía ahí, en la sala, como si fuera el único punto fijo de algo que se estaba desmoronando alrededor. Al tercer día, llegó otra carta. Esta vez no era correo electrónico ni llamada. Era física. Un sobre grueso, con sellos oficiales. Mi madre lo abrió con manos temblorosas. Yo estaba sentado frente a ella. Mi madre leyó en voz baja, casi sin aire. Notificación de revisión formal de derechos de ocupación. Se detuvo. Volvió a leer la misma línea. Y ahí entendí que el problema ya no era interno. Mi madre levantó la vista y me dijo: ¿esto lo hiciste tú? Yo respondí: yo solo pedí claridad. Pero la verdad era más compleja. No era solo pedir claridad. Era que había activado un proceso que ya no se podía detener fácilmente. Y eso, ella lo empezaba a entender demasiado tarde. Esa tarde mi hermano volvió. No entró como antes. No tenía esa seguridad arrogante. Entró despacio, mirando el suelo, con la mochila más pesada que la primera vez. Se sentó sin saludar a nadie. Y dijo: me han pedido papeles para el alquiler, no tengo forma de justificar estabilidad ahora mismo. Mi madre lo miró como si no supiera qué hacer con esa información. Y luego me miró a mí. Pero esta vez no había enfado. Había miedo. Mi hermano se giró hacia mí y dijo: si tú empezaste esto, dilo ya. Yo respiré lento. Y respondí: yo no empecé nada. Solo dejé que las cosas dejaran de esconderse. Silencio. Otra vez. Pero diferente. Porque ahora el silencio no protegía a nadie. Esa noche, mi madre vino a mi lado. Se sentó en el borde de la sala. Y dijo algo que nunca pensé escuchar de ella. No sé cómo arreglar esto. Y en ese momento entendí que ya no estaba en una pelea. Estaba en una ruptura. No solo de convivencia, sino de percepción.
Al día siguiente llegó el punto de quiebre. Un mensaje oficial. Claro, directo. La situación del inmueble quedaba en evaluación hasta resolución de titularidad y responsabilidades asociadas. No era una amenaza. Era un estado de incertidumbre legal. Mi hermano se levantó de la mesa de golpe. Dijo: «Esto es absurdo, yo no tengo dónde ir». Mi madre respondió por primera vez con voz rota: «Yo tampoco sé qué hacer». Y yo, me quedé en silencio. Porque ahí estaba la ironía. Todos estaban perdiendo algo. Pero ninguno había preguntado qué había perdido yo durante años. Esa tarde mi hermano se sentó a mi lado. Por primera vez sin tensión. Y me dijo: «¿Qué quieres de verdad? No legal, humano». Me quedé pensando. Mucho más de lo que esperaba. Y respondí: «Quiero dejar de ser el que siempre se adapta mientras los demás deciden». Mi madre bajó la cabeza. Y no discutió. Pero lo que nadie sabía todavía, es que el proceso legal no había terminado de mostrar su impacto real. Porque lo que venía después no era una notificación más. Era una decisión externa que obligaría a la casa a hacer algo que ninguno quería enfrentar. Definir quién realmente tenía lugar ahí, y quién había estado viviendo solo por costumbre. Y en ese punto, ya no había vuelta atrás. Esa mañana llegó sin aviso. No hubo gritos, ni discusiones, ni preparación emocional. Solo un correo más, pero esta vez con un asunto diferente. Resolución preliminar de situación de ocupación y titularidad. Mi madre lo abrió con cuidado, como si el papel pudiera explotar. Mi hermano estaba de pie detrás de ella. Yo seguía sentado en la mesa. Mi madre leyó en voz baja. Se determina que, mientras se completa la verificación final, la ocupación del inmueble debe reorganizarse conforme a los derechos registrados. Se detuvo. Tragó saliva. Y siguió. Se recomienda la desocupación voluntaria de las partes no reconocidas como titulares principales. Mi hermano soltó una risa nerviosa. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó. Pero nadie respondió de inmediato. Porque todos entendíamos lo suficiente. Mi madre me miró. Esta vez no había acusación. Solo agotamiento. Y dijo: «Yo pensé que esto no iba a llegar tan lejos». Yo respiré lento. Y respondí: «Nada llegó lejos solo. Solo dejó de ser invisible». Mi hermano se sentó. Por primera vez desde que empezó todo, no tenía respuesta. Solo dijo: «No tengo dónde ir». Hubo un silencio largo. De esos que no se llenan con palabras. Mi madre se levantó lentamente. Fue hasta el pasillo. Miró las habitaciones. Y volvió. Se sentó otra vez. Y dijo algo que cambió el final de todo. «Esta casa nos está expulsando a todos de la forma en que la hemos manejado». Nadie discutió. Porque era verdad. Esa misma tarde, mi hermano hizo las maletas otra vez. Pero esta vez no había enojo. Solo resignación. Antes de irse, me miró. Y dijo: «No sé si lo que hiciste fue justo o no, pero te juro que ahora entiendo lo que sentiste». Yo no respondí. Solo asentí. Cuando la puerta se cerró, la casa se quedó en un silencio distinto. Más limpio. Más honesto. Mi madre se sentó a mi lado en la sala. Por primera vez no como autoridad, sino como alguien cansado. Y me dijo: «¿Esto era necesario?». Yo miré el techo. Y respondí: «No era necesario, era inevitable desde el momento en que dejé de contar». Ella no respondió. Solo se quedó en silencio. Los días siguientes no hubo más notificaciones. No más llamadas. Solo una calma rara. No felicidad. No victoria. Solo realidad. Y un día, mientras recogía mis cosas otra vez, mi madre me dijo en voz baja: «Nunca supe que estabas tan solo dentro de esta casa». Yo la miré. Y respondí la última verdad que me quedaba. No estaba solo. Estaba invisible. Y me fui. Sin drama.
sin cierre perfecto. Solo con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba ocupando un espacio temporal en la vida de nadie.